Hola Leo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Empecemos. Antes de nada me gustaría daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias, de corazón. Uy, no me gusta esta carta para empezar, pero a veces es necesario. Amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure. Lógicamente esto es una lectura general, ¿vale? No es para todos. Entiendo de que, bueno, probablemente pues alguno de vosotros está como esforzándose por una conexión que está ya más que perdida. Pero, vamos, que no es para todos, que no tengáis miedo, ¿sí? Vamos a ver exactamente a qué se refiere con esto. Los ángeles del amor te ofrecen esta carta con compasión como respuesta a tu pregunta. La persona que te interesa posee numerosas cualidades que te resultan atractivas, pero la atracción mutua no es suficiente para crear la pasión que estás esperando. Esta relación se asemeja más bien al juego del gato y el ratón, en el que uno de los jugadores se bate en retirada y desaparece cada 2 por 3. Ni uno ni el otro aprecian este desequilibrio, cuya razón es la falta de química. Me sabe mal, pero vamos a ser honestos. Los que estáis pasando por esto lo sabéis de sobra. Y a veces es necesario, ¿no?, que la vida nos dé ese palo, nos dé ese golpe, ese choque de realidad, para no perder más el tiempo, para no malgastar nuestra energía, ¿verdad? Así que bueno, dentro de lo que cabe, tampoco es una carta tan mala, simplemente me dice que muchos de vosotros os estáis centrando en alguien que realmente no avanzará con vosotros, que estáis malgastando vuestro tiempo, vuestra energía e incluso en muchos casos vuestra paz mental. Vamos a ver pues qué nos dice el tarot. A ver qué nos dice el tarot para mi querido Leo. Bueno, Leo, esto es una locura, porque no se ve en cámara, pero... O sea, estoy aquí barajando y están las cartas saltando como locas. También se me ha volteado alguna, creo. Sí. Mira, mira, qué casualidad. Bueno, ya sabéis que yo no creo las casualidades, pero... Abrimos con un rey de bastos. Es la carta que os identifica a vosotros, para el que no lo sepa. Es la carta del león, de Leo, de fuego. Pero sí que es verdad que noto como que muchos de vosotros en el amor os sentís un poco estancados, porque viene acompañada de la energía del colgado. A su vez, tenemos aquí un 10 de bastos. Es una carta que nos habla pues de las cargas, del estrés, del agobio. Entiendo por lo que estoy viendo aquí como que a muchos de vosotros lo que viene siendo el terreno sentimental, ¿no? Pues esto es lo que os genera, ese agobio, esa carga, ese estrés. Mayoritariamente esto es debido a que muchos de vosotros, solteros, tenéis miedo de que esto permanezca así. Tenéis ese temor a no encontrar a nadie. Por lo que estoy viendo, esto es debido a que muchos de vosotros, pues, habéis enfocado vuestra energía en alguien no correspondido.
Pero las cartas me dicen que tenéis que ser capaces de superar ese palo e ir hacia adelante, entre otras cosas porque el destino tiene una persona preparada para ti. Un caballero de espadas que mira lo que trae. Un 10 de copas, un amor auténtico, un amor real, una persona que vale la pena, una persona que viene para quedarse y para compensar todos esos malos tragos, esas situaciones dolorosas, difíciles, adversas que hayáis podido llegar a pasar a lo largo de vuestra vida sentimental. Así que, ¿qué podemos obtener de esto? Que muchos de vosotros en el fondo sabéis que os estáis fijando en una persona que no os corresponde. Y que cuando soltéis eso, cuando realmente os deis ese amor propio, ese valor personal que os merecéis, llegará esta persona nueva. Yo me atrevo a decir que es una persona de aire. Me habla mucho de Géminis. No obstante, ya sabéis que yo no soy muy partidario de decir los signos, ¿no? Pero sí que es verdad que me he marcado esto. Una persona como muy echada para adelante, con las cosas claras, que sabe lo que quiere, sabe lo que busca. Y siento como que te va a gustar mucho, ¿no? Te va, digamos, incluso me atrevería a decir, a elevarte energéticamente. Así que no tengáis miedo de abrir vuestro corazón. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, os veo con planes de futuro, con proyectos de ir hacia adelante, pero no ahora, sino más adelante. ¿Y por qué? Porque muchos os sentís así, muchos os sentís estancados, bloqueados, tenéis miedo de que las cosas no funcionen. Y eso inconscientemente es un lastre. Porque si tú piensas negativo, eso es lo que llamas. No obstante, si tú eres positivo, eso es lo que atraes. Y sé que suena como muy a cuento de hadas, ¿no? A cuento chino que me estás diciendo este loco, ¿no? ¿Qué me dices? Ponerlo en práctica. De verdad os lo digo. Decretar creo que es uno de los mayores aprendizajes que he adquirido en mi vida. Y por eso siempre os invito a ello. Porque cuando tú crees firmemente en algo, inconscientemente ya lo estás creando, ¿no? Esto es como, yo siempre pongo el ejemplo de una carrera. Si tú quieres llegar a la meta, primero tendrás que empezar la carrera. Tendrás que creer que eres capaz. Pero si en vez de empezar la carrera te quedas ahí, ay, es que no puedo, ay, es que es muy difícil, ay, es que, no vas a conseguir nada. Pues esto es exactamente igual. Creer es crear. Hay que lanzarse. Hay que poner de nuestra parte. Y verás cómo lo consigues. Solteros, como te he dicho, viene un proyecto nuevo, una nueva relación. Una persona muy pasional, muy ardiente, muy fogosa, que te va a encantar. Pero no viene solo para eso, es una persona muy serena. Es alguien con los pies en la tierra. Y desde luego veo que vais a conectar enormemente. Así que corazón, quizás va siendo hora de que analices dónde estás entregando tus sentimientos. Porque en el fondo muchos de vosotros sabéis que ahí no es. Cuando realmente os enfoquéis en lo que sentís que es productivo para vosotros, creedme cuando os digo que nada ni nadie os detendrá. Así que Leo, corazón, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero, corazón, que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Y si además me hagas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar,
encantado, voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, bendiciones.